Hola, hola familia y comunidad de Casa Creama. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio, a este miércoles de musas que ya va en su tercera edición. Bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy especial y mientras se une a nuestro espacio y le damos oportunidad a que más personas se vayan uniendo y nos vayan acompañando, quiero irles contando un poco de qué se trata Casa Creama, recordarles que Casa Creama es un espacio que se crea para promover, difundir y facilitar espacios que nutran la creatividad, la autoexpresión, el autoconocimiento, las artes y por supuesto la conciencia, recordando siempre que el arte es una forma de autoexpresión, de reconocer nuestra autenticidad y sobre todo de traer belleza al mundo. ¿Quién está detrás de este proyecto? Soy Amanda, soy artista, terapeuta y mentora de creatividad. Y básicamente mi bandera en este momento es precisamente la creatividad, la conciencia y el autoconocimiento, entendiendo que son precisamente estas otras puertas y otras formas de acompañarnos y de descubrirnos, de reconocernos. Y este espacio de miércoles de Musa pues ha querido convocar a diferentes mujeres inspiradoras, mujeres que están muy conectadas con su lado creativo, con su lado artístico, con su autoexpresión y que nos invitan a precisamente a explorarnos desde ese lugar, ¿no? Entonces nos comparten sus historias y nos recuerdan que en cada mujer hay una musa, hay una guía de cómo vivir esa creatividad, de cómo vivir esa expresión, de cómo vivir en autenticidad y cuando conectamos con esa musa pues le damos lugar a esta expresión de creatividad, de arte y de belleza en nuestras vidas, en nuestra cotidianidad, recordando también que esto no riñe con los demás roles que tenemos, podemos ser madres, profesionales en distintas áreas y el arte y la creatividad simplemente nos complementan, nos nutren y nos alimentan desde otro lugar. Entonces vamos a darle unos minutos a nuestra invitada para que se conecte. Aquí está. Vamos a enviarle la invitación. Hola, Ma, ¿cómo estás? Hola Maris, ¿cómo estás? Bienvenida. Gra- Estaba apenas haciendo una introducción al espacio. Me honra muchísimo tenerte hoy en este miércoles de Musa, que nos puedas acompañar y compartir tu experiencia. Les estaba contando un poco de qué se trata estos miércoles de Musas. Apenas iba a empezar a hablar de ti, así que bienvenida. Muchas gracias. Bueno, antes de darle la palabra a Maris, bueno, quiero cortarles que yo a ella la conocí ya desde hace, yo creo que ya casi 3 años, y llegué a ella a través del cacao, que es una medicina que ambas que nos ha juntado y que con la que hemos compartido, que nos ha nutrido este camino de expresión, de conciencia y de creatividad del que les hablaba. Entonces, no podía no invitarla a este espacio, reconociendo con toda la belleza que Amaris pone en el mundo desde sus distintas creaciones, desde su palabra, desde su arte, desde todo lo que Amaris pone afuera y que nos comparte. Entonces, bienvenida a este espacio, a este miércoles de Musa, mi querida Ama. Ama somos tocayos. Ama, ya, me encanta. Ama, ama, ama. Gracias por invitarme. Me siento muy emocionada, muy contenta y honrada. Siempre me fascina seguir de cerca las creaciones de mis alumnas, de las mujeres que entran en mis contenedores y que con las cuales nos vamos acompañando. Así que estoy muy feliz. Gracias. No, a ti de verdad por estar y por acompañarnos. Creo que yo te decía cuando hice la invitación, como un poco acá, digamos, muchos te conocemos desde el lugar de, digamos, del servicio que entregas, que compartes desde el cacao y desde todas tus herramientas de sanación. Yo decía, quiero que Amaris tenga un espacio para hablar de ese lado que es más humano, más creativo, más, no sé cómo decirlo, que atraviesa todo lo que tú haces, ¿sí? Siento que esa es la esencia de tu ser y de tu hacer. Entonces, para empezar, quisiera pues un poco que nos contaras, para todos aquellos que no te conocen, ¿quién es Amaris? Uf, es una pregunta que siempre me cuesta contestar en pocas palabras.
pero últimamente me gusta jugar a describirme como teóloga. Uy, tengo un pelo por allá loco. Como teóloga, como estudiante, me gusta estudiar. Creo que nunca voy a terminar de estudiar y me gusta recordarme que no soy experta en nada, sino que soy una eterna estudiante porque me devuelve a la humildad. En el momento en el cual creemos que ya sabemos todo de algo, ahí comenzamos a fallar, ¿no? Comenzamos a llenarnos de arrogancia, quizás a hincharnos el pecho y recordarme que soy estudiante siento que me ayuda a estar en mi lugar. ¿Qué más? Soy artista, soy mamá. Um, ¿Qué más les cuento? Bueno, soy apasionada de cine, creo que pocas personas lo saben porque no lo cuento mucho en redes, pero soy realmente, realmente apasionada de cine, o sea, soy intensa con mi esposo, vemos películas de cine de arte y después de eso vemos ¿cómo se dicen en español? La sinopsis de los críticos y luego discutimos y luego vemos otra sinopsis y bueno, somos bien ñoños con eso. Me encanta cocinar también. Y en general siento que soy una persona curiosa, creativa, o sea, me encanta estar todo el tiempo haciendo algo con mis manos y con mi mente. Siempre ando por ahí pensando, imaginando mundos y bueno, eso. Me encanta. Y qué linda la faceta del cine porque no la conocíamos. O sea, y de hecho siento que es como de esas cosas, pasiones que uno tiene allá guardadas. Es ¿Qué más pasiones tienes aquí guardadas? pasiones guardadas, me viene en mente comer. Comer. Soy muy buena catadora de todo lo que mi esposo prepara. También eso, me encanta cocinar, entonces nos fascina hacer pizza, pan, tortas, muffins, galletas, como todo lo que sea horneado me encanta, me sorprende siempre esta magia de que, no sé, viste, la masa está así, toda planita, como sin gracia. Va a entrar uno de mis hijos. Y luego entra al horno y ¡boom! Se vuelve otro mundo, otra visión, otra cosa, como algo alquímico, me parece. Qué más cosas escondidas? Bueno, tengo también como un lado así como de diseñadora, un lado de diseñadora, entonces me gusta estar jugando todo el tiempo a cambiar los muebles de lugar, pintar las paredes. Mi esposo todo el tiempo se queja y me dice, pero si pintamos las paredes el año pasado, ¿qué pasa? Y yo así como, quiero cambiar, quiero renovar. Sí, ese tipo de cosas me gusta hacer. Me encanta, además porque conecto mucho contigo con esto del ser diseñadora. Y algo que a mí me encanta compartir es el hecho de que ese tipo de renovaciones le traen como una belleza distinta al espacio, ¿no? Es como si renovara uno la energía y la intención que uno pone también llena el lugar, ¿no? Entonces puede que el color que elegimos tiene esa intención de tal vez era verde, ahora lo quiero un poco más rosado, Ujú, y es como, cada vez que yo lo hago, siento como si estuviera en un nuevo espacio, ¿no? Entonces es como tal cual. sentir que uno ahora está durmiendo en una casa Estoy distinta, aunque sean los mismos estrenando acá. muebles. Me siento Y rica. sobre todo, exacto, y eso alimenta mucho como el espíritu de curiosidad, ¿no? De Ujú, pensar, bueno, siento que esto ya está, este entorno está siendo muy rutinario, entonces como uno lo empieza a activar la curiosidad de decir, bueno, ¿de qué otra forma puedo organizar mi casa con los muebles que ya tengo? ¿No? Y ujú. mantiene uno la imaginación y la creatividad activa en algo tan cotidiano como organizar la casa. Mm, totalmente. Y cuéntanos tus pasiones secretas, porque, o sea, acá no me voy a destapar solo yo. Pasiones secretas. Bueno, yo creo que como tú también soy una eterna aprendiz, o sea, me encanta, o sea, es algo que creo que hay una pasión que se llama como la pasión por aprender, ¿no? Ujú, Como cada vez que yo encuentre algo que diga esto yo no lo sabía, yo quiero saberlo. ujú. Entonces, es algo como natural, ¿no? Entonces, no me incomoda aprender ni estar leyendo. Entonces, mi esposo me dice, como, pero tú te la pasas en ese computador y no te despegas. Y yo, pero es que es tan rico aprender. Entonces, sí, yo creo que también soy una aprendiz constante
y eso es como una de mis grandes pasiones. No es que yo creo que soy más bien apasionada de lo cotidiano, diría yo. Me Mm, encanta lo sencillo, ¿no? Como tener momentos cotidianos es algo que para mí es apasionante. No sé por qué, pero me encanta, me encanta. Ah, bueno, hay algo que yo sé que mucha gente no sabe y es que a mí me gusta el metal sinfónico, la ¿Qué? música metal sinfónico. Nunca me lo O hubiera sea, para mí imaginado. es como la combinación del metal y la música clásica, para mí es como un elixir, como algo, como cuando tú pruebas un postre que nunca a nadie se le ocurrió crear, que tú Ujú, dices como esto. Entonces yo siento eso cuando escucho esa música, es como una combinación que es distinta, que es rara, que no lo encuentras en cualquier lado y tiene esa combinación de la magia de la música clásica y la fuerza del metal. Y ujú, además las cantantes de música clásica, ahora que de ópera, perdón, están en estas bandas, parecen diosas, o sea, son mujeres, o sea, con una fuerza y con una belleza y con una potencia en su voz que yo digo como, ¡ah! Las amo, sí. o sea, Me no acuerdo sé, que, Tarja Turunen me acuerdo que en el es colegio una de tenía una ellas. compañera y todos estábamos escogiendo universidad y el colegio nos llevó a una de esas excursiones como por las universidades, estábamos creo que en los Andes o algo así, y yo la veía ya toda desinteresada, así como, ¿lo que pasa? No hay ninguna carrera que te guste, y ella como, es que yo voy a ser cantante de ópera, cantante de ópera para metal sinfónico, y yo, ¿what? O sea, esto se llama tener las ideas muy claras, yo en ese momento solo sabía que quería estudiar algo así como arte, no tenía muy claro tampoco como qué enfoque darle a eso, y me acuerdo que me sorprendió tanto cuando la escuché, fue la primera vez que supe que existía tal cosa como el metal sinfónico. Exacto, es hermoso, o sea, yo de verdad lo escucho y algo por allá se llena. En mí y he ido a conciertos, digamos que ya no tanto porque también soy mamá y el tiempo se Ujú. reduce y el presupuesto también, pero sí, esa es una de mis pasiones y cuando estoy en casa, pues me pongo mis audífonos y entro en este mood ¡Wow! para acompañarme a veces. Me encanta. No me lo Eh, he imaginado. Gracias por esta perla. sí, tenemos pasiones guardadas. ¿Qué más te cuento? Como ir a la montaña, o sea, Mm, soy fan de la naturaleza y la montaña. Y además es porque crecí en la naturaleza y la montaña. Entonces, ujú. es como, para mí es como ir a casa todo el tiempo. Así que tengo en mi lista de deseos hacia adelante como empezar a recorrer montañas por el mundo. Mm. Y ojalá con mi Ah, hijo que me acompañe. hermoso. Mientras tanto, lo hago en la que tengo aquí al lado. Hermoso, me encanta. Se me acaba de ocurrir otra pasión que quizás, creo que subí un par de reels últimamente sobre ello, pero es algo que había mantenido más bien en secreto, no sé por qué, y me encanta echar asadón. Echar asadón, sembrar en mi huerta y es algo que hago especialmente cuando tengo rabia, cuando estoy confundida, cuando tengo rabia, cuando no sé cómo qué hacer y tengo estas emociones ahí encontradas. Cojo mi asadón, me voy para mi huerta, miro a ver si tengo algún arbolito para sembrar y ¡ah! Pongo no, toda esa energía allí y me ayuda muchísimo a ordenar la cabeza, a ordenar la mente, a desahogarme. Y cuando termino y ya veo así todas mis plantitas preciosas, sembradas y ordenadas, es como que algo adentro respira hondo y dice, ok, ya puedo seguir con el día. Sí, sembrar me Me gusta. pasa. Y sabes que yo no tengo asadón, sí sé usar el asadón, pero pues no tengo un espacio para usarlo, pero sí tengo plantas. Ujú. Entonces mi esposo dice que yo voy a convertir la casa en una selva porque las plantas que yo tengo son plantas muy silvestres, o sea, no son las típicas plantas de rosas, no, son plantas que la mayoría son selváticas. Mm, No sé, eso tiene un nombre. ujú. Bueno, pero de ese tipo que son muy exóticas y digamos que en un principio yo decía como que yo intenté tener plantas con flores y no era lo mío, no lo sentía. Y después empecé con las plantas sin flor y decía, es que como para mí son la representación de lo salvaje, ¿no? Como de esto que tú no le ves la belleza porque no tiene flores. Y entonces Ujú. me encanta trasplantarlas, moverlas, subirlas, bajarlas.
Y como dices tú, cuando siento que estoy confundida, pues yo me bajo a jardinear, a mover, a hacerle algo a las plantas y siento que termina como que ordenándose, es como nutrir la tierra tal vez. Sí. Entonces es algo que me causa, también me organiza y me apasiona estar en contacto con las plantas y es un hobby que tengo con mi mamá. Mm, O sea, compartimos mm. ese vínculo con las plantas, ella me regala, yo le regalo plantas y estamos pendientes cada una de cómo van tus plantas, cómo van mis plantas, Sí, sí, yo que creo igual que con eso es mamá. la. Como el máximo regalo es ir al vivero y llevarle algo o que ella me traiga algo. Sentimos el amor a través de las plantas. Ujú. Sí, yo siento que estas pasiones en últimas, a mí, para cultivarlas, digamos, para mí es como una forma de ponerle belleza a la vida en algo que no tiene un mayor propósito que el de recordarme como estar acá, ¿no? No cultivo plantas para que alguien las vea, no cultivo plantas para venderlas, simplemente es por el gozo de tenerlas, igual escuchar metal sinfónico, por el gozo que me produce escucharlo y seguir como los artistas, las bandas y demás. Entonces, no sé si resuenas con esto de cómo las pasiones nos nutren la vida y hacen que tenga un sentido distinto. Seríamos otras personas si no tuviéramos estas pasiones. Oye, algo que me llega al escucharte es como, y siendo también esa voz de como de regaño interno un poco, es esto de que siento que, bueno, habiendo sido y siendo una persona tan curiosa, variado mis intereses realmente un montón. Alguna vez tuve un bajo. eh, Mi mamá me ha comprado materiales para hacer velas, para hacer jabones. Mejor dicho, en el colegio yo ensayaba de todo. Pintaba camisetas, luego dejaba eso y comenzaba otra cosa. Y crecí sintiéndome muy culpable porque recuerdo que la palabra que llegaba era como, es que no eres consistente. Guitarra clásica, o sea, mejor dicho, entre más me acuerdo, más cosas salen. No, y llegaba esta palabra como no eres consistente, no eres persistente, no eres mm, constante con las cosas y de alguna manera, pues la sensación que llegaba también era como no soy madura, no soy una persona lo suficientemente madura, comprometida, eso está mal en mí. Y bueno, como que ya luego fui creciendo y fui también organizando un poco más pues mis ideas acerca de quién soy, qué me gusta hacer, pero eso sigue siendo una constante en mi vida. Es decir, todo el tiempo estoy aprendiendo a hacer algo nuevo, especialmente algo manual. Por ejemplo, estoy aprendiendo a tejer, sigo en la misma puntada, ¿no? Sigo aprendiendo en la misma puntada de crochet, pero yo ahí, ¿no? Quiero seguir aprendiendo. Pero también entonces quiero aprender a hilar con el uso, porque pues como voy a tejer sin saber hilar, ¿no? Es como que no tiene lógica. Y luego con el uso, entonces me ocurre, no, pues entonces yo tengo que saber ¿cómo se llama esto? Bueno, quitarle el pelo a la oveja. Pero entonces tengo que aprender a si comienza así una lista de cosas que se va tejiendo también con otras curiosidades que van avanzando paralelamente en la pintura, en la escritura. Siempre tengo muchos proyectos abiertos. Y, y para callar esa voz de juicio de la que estaba contando anteriormente, un mecanismo que yo había o que inconscientemente se había presentado era, bueno, hagámoslo algo productivo, que sea algo rentable y que sí se pueda vender y que sí se pueda mostrar y que sí sea para algo que sea aceptable socialmente, ¿no? Como que me haga sentir que estoy siendo una mujer adulta muy juiciosa, productiva y responsable, ¿no? Y estuve un buen rato ahí, todavía a veces recaigo en esa, en ese juicio interno que me lleva a una desconexión total de mí misma, porque al final de cuentas, la conclusión a la que llegué es que es mi manera de aprender. Entonces, mi forma de aprender y de crear pensamiento es, no es lineal, sino, y tampoco es necesariamente como
directamente espiral, sino que voy por acá, voy por allá, voy por acá, voy por allá y voy cogiendo de muchos lugares para luego crear una idea concreta acerca de algo. Entonces, por ejemplo, también creo que muchas personas en mis redes sociales no saben que yo aprendí de joyería y por varios años practiqué joyería. O sea, te das cuenta, es Cosmética como también. 70.000 cosas. Estudié con el primer maestro joyero, de hecho este es el primer anillo que yo hice. Comencé a trabajar en chapa, luego estudié filigrana y el haber estudiado filigrana en ese momento recóndito de mi vida en Monpós me habilita, ahora que estoy tejiendo en crochet, a entender el tejido desde otro lugar, ¿sí? Y algo que me ha habilitado esta forma de aprender, que a mí me parece maravilloso, a mí me encanta esto de mí, es que veo algo y mi mente ya está descubriendo cómo se hace, ¿sí? Entonces veo un mueble, por ejemplo, y yo ya estoy ahí como, ¿cómo lo podría hacer yo? Ah, claro, entonces primero lo desmonto mentalmente. Primero sería esta parte, luego esto, luego fijas con puntillas, luego va el pegante acá, listo, ya sé cómo se hace. Y no necesariamente porque quiera replicar algo, sino porque es la manera de mi mente de comprender el mundo. Entonces, ya lo Desarmándolo. voy aceptando. No, me encanta esto porque yo siento, bueno, y quieren saludar a las personas que se han ido uniendo al espacio y que si sienten como hacernos preguntas, retroalimentar, bienvenidas. Y me siento tan identificada contigo porque en mi caso también, ahorita que decíamos lo de las pasiones, digamos, para mí era como algo que hoy en día esté vivo, ¿no? Y que yo lo esté cultivando. Pero sin duda creo que también he tenido esa naturaleza curiosa como tú de querer saberlo todo y de querer aprenderlo todo y sobre todo eso que me causa como curiosidad. Entonces yo también sé hacer velas, yo sé pintar madera, yo sé pintar en tela, o sea, tú pídeme a mí cualquier manualidad y yo te la hago porque es algo que se me facilita. O sea, yo a veces les decía, alguien me decía, pero es que tú no has estudiado para eso. Y yo solo sé hacerlo. O sea, es como que mis ojos y mis manos entienden el proceso de una manera innata y simplemente, como tú dices, observo y aprendo y lo hago. O sea, como que no tengo esa limitación. El tema es también lo que tú dices, como que alguna vez mi esposo me decía, es que yo veo a ti que inicias tantas cosas y no terminas ninguna, al menos hablando de esa exploración creativa, también me sentía culpable porque no sabía cómo explicarle a él, pues que esa exploración no tenía un propósito más que es el de explorar, ¿sí? El de decir, esta semana tengo ganas de aprender de fotografía análoga y tomo unas fotos y ahí se queda. Y él me dice, ¿y para qué? Y yo, porque quiero saber cómo se hace, pero no las vas a vender, no vas a hacer una exposición y yo, no por ahora, solo quiero explorar, más adelante vuelve y llega. Y así es una realidad que son procesos cíclicos, que cada proceso tiene su tiempo. Yo tengo una mesa, por ejemplo, que le empecé a pintar con Sharpies todas las patas y apenas lleva como 3 patas. Y él es como, llevas con una mesa ahí, ¿por qué no la terminas? Y yo, no, o sea, como que es distinto, ¿no? Y también siento que muchas mujeres llevamos esa culpa de, sobre todo cuando tenemos tantos intereses y tantos gustos, como tú decías, de querer definirnos por una cosa. Y yo siempre me preguntaba, yo, ¿por qué uno no puede darse el gusto de simplemente jugar con eso el tiempo que necesite? Por supuesto, sin que ocupe la mayor parte del tiempo de tu día y que entonces, digamos, te olvides de otras áreas, ¿no? Es como tener ese tiempo libre de juego que nutre muchísimo, como tú decías, otros oficios. Entonces, saber que he estado practicando con echar en esas patas de la mesa me habilita a saber cómo funciona esa pintura en ese plástico, ¿sí? A saber qué color tiene ese marcador para usarlo en otra cosa, y así sucesivamente. Entonces, es como, de hecho, hay un documental que se llama, creo que La Voz del Corazón, algo con el corazón, en Netflix y sacan diferentes, son como personas con procesos creativos. Entonces creo que uno es un director de cine que es chef y él Ah, dice, sí es lo que vi, la cocina, sí lo exacto, vi. creo que es el poder Encantó. del corazón o la voz del corazón. Y es increíble como ellos
cómo muestran cómo ese oficio de ser director de cine está nutrido por diferentes otros oficios. Ujú, Entonces, el ser chef, había un militar de guerra que creo que hacía cerámica, entonces era increíble como aunque no parece que tengan un propósito final, está conectado a otras cosas, ¿no? Entonces es como decir, al final es parte de nosotros esa exploración y de ese espíritu creativo y de esa, como de esa alma exploradora que muchos tenemos ahí de permitirnos eso, la exploración, como no tener un único propósito, al menos concreto en el tiempo para las cosas. Así ujú. lo veo yo, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo siento que de hecho es como la receta clave de la creatividad. Es decir, si yo me quedo todo el tiempo pintando en acrílico, de alguna manera siento que se va volviendo muy seca esa tierra, ¿no? De mi espacio creativo o de mi encuentro con mi artista interior. Y en cambio, cuando voy explorando diferentes facetas o diferentes formas de expresar esa creatividad, de alguna forma me voy inspirando recíprocamente todo el tiempo de todas ellas en todas esas labores. Entonces, quizás la textura de algo que estoy cocinando me va a inspirar para poder pintar algo más adelante y eso después se puede convertir en un texto o en una película, en un guión, en quién sabe cuántas cosas, ¿no? Entonces sí siento que es clave poder darnos el espacio para experimentar y que de alguna manera también tiene que ver con una suerte de rebeldía ante lo aplastante que se siente esa pregunta, ¿quién eres en esta sociedad? Porque inmediatamente nuestra respuesta va a nuestra profesión, intenta ser muy concisa y no logramos darnos espacio para definir quiénes somos de una manera mucho más libre. Siento que ese es el rollo, ¿no? Como que nos queremos encasillar porque es lo que es funcional y en realidad lo que necesitamos es poder darnos el espacio de contarnos y de narrarnos desde diferentes puntos de vista y lugares. Mm. Me encanta. Y creo que te quería preguntar, ahorita que yo decía, me quedó sonando teología, teología. Y yo decía, ¿cómo unes algo que es la teología con el arte? ¿Cómo lo une a Amanda? ¿Cómo lo une a Mari? Bueno, yo siento que en realidad la teología permea todo en mi vida, o sea, todo es todo. Cuando veo una película, por ejemplo, siempre le busco esa clave o esa inspiración para entender a Dios desde una nueva perspectiva. Cuando cocino, cuando, no sé, nada más el otro día estaba pintando la puerta de mi casa y decidí ponerle algunas frases y símbolos relativas a Dios. Entonces siento que es algo transversal en mi vida. Y con respecto al arte, si bien yo estudié escultura y me especialicé en escultura, todo mi proceso académico en la Universidad de la Academia de Artes, pues ahora lo que más estoy experimentando es la pintura. Eh, Sigo fascinada desde hace años con la acuarela y algunas veces hago algunas cosas en acrílico, pero la acuarela es como un gran amor en este momento, la acuarela y el gouache. Y, y me gusta decir cuando me defino como artista que hago arte sacro, entonces que hago arte dedicado a Dios y esto me fascina porque por lo general cuando pensamos en arte sacro nos imaginamos un Cristo por allá degollado y sangrando o las clásicas figuras que vemos en las iglesias de santos y vírgenes y en realidad el arte sacro puede ser también revisitado bajo otra óptica y desde mi perspectiva, desde la representación que yo hago de Dios, pues es mucho más psicodélico, es irreverente, quizás también en algunos casos porque me gusta mucho hacer desnudos. Siento que no hay desnudos masculinos, por ejemplo, en el arte, son muy escasos en el arte sacro. Y, y desnudos femeninos, por supuesto, también. Así que todas estas imágenes de mujeres pariendo, de hombres con sus miembros sexuales expuestos,
Me fascina porque siento que es una manera de honrar también nuestros cuerpos y nuestra biología, que es creación divina y que es tan poderosa que es capaz de crear vida y de ponernos a la par de Dios y de mirarlo a los ojos y decir, sí, sé qué quiere decir crear. Entonces, bueno, eso. Y siento que mucho de lo que he estado explorando en los últimos años acerca de la cosmovisión muisca y andina también está ahí permeando las obras de los últimos años. Vi que Ay, me encanta. hay varios mensajes. Sí, estaba leyendo, bueno, Daisy, esto está relacionado con la que acabamos de hablar de como de no encasillarnos en una sola, en un solo ser cuando nos definimos. Entonces Ujú. dice, yo pienso que mes a mes vamos siendo cuatro mujeres diferentes, entonces cómo encasillarnos en una sola en el hacer. Pero también me identifico mucho en cambiar de roles y sentirme mal, en cambiar de roles y sentirme mal por ellos. Y claro, es que de hecho, pues nosotros decimos somos cíclicas y a lo largo del mes encuerpamos diferentes mujeres, diferentes como formas de ser y también se alinea con esto que hablamos de la expresión creativa, ¿no? Como que, de hecho, yo he sentido que no es lo mismo que tú hagas arte sacro cuando estás ovulando a cuando estás, no sé, en tu luna menstrual. O sea, de hecho, la expresión creativa tiene matices también desde este lugar y esta conexión que tenemos con nuestra naturaleza cíclica. Entonces, sí, sí estamos totalmente de acuerdo. Nos, Totalmente de acuerdo, vale. claro, claro. Y frente a lo que tú nos decías del arte sacro, es claro, es que es así. Y además siento que esa forma de representación del arte nos invita a recordar que lo que hablábamos un poco de la belleza, no desde la belleza estética que está canonizada y con un cierto parámetro, sino esa belleza divina, la belleza de Dios, pues está en todo. Entonces, para mí también ese arte que tú creas es una forma de expresión de belleza de la divinidad que tú ves en eso que creas, ¿no? Como Ujú. decir, esta es la forma de Dios que yo quiero representar a través de esta pintura, de esta acuarela, o de tantas cosas hermosas que tú haces, de decir como es, así veo a Dios, ¿no? Como esta es la belleza de Dios hecha obra de arte. Ujú. Así es. Y algo de lo que hablábamos fuera de cámaras antes del live, que me parece muy hermoso recordarnos también es cómo los cánones estéticos y cómo la belleza está pasada por un filtro eh, ético y moral, ¿no? Que es exclusivamente de cada comunidad y de cada cultura, es decir, corresponde a un contexto cultural según nuestro entendimiento, ¿no? Y algo que a mí me fascina recordarme, y a veces tengo como estas visiones muy, muy nítidas también, a veces, no sé, creo que algunas son como recuerdos o cosas que traigo de los registros akáshicos y son imágenes en las que suceden cosas muy, muy crueles, muy duras, dolorosas, inhumanas inclusive, y puedo ver en ellas belleza. Es como si me enfocara en el detalle. No sé, por ejemplo, hay un suicidio y yo puedo ver la belleza de la sangre recorriendo las piedras hacia el mar y juntándose con el agua y mezclándose con ella, creando arreboles y figuras, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí, siento que en cada situación, en cada cosa que existe, en cada acontecimiento hay belleza por más difícil que sea para nosotros aceptarlo. Y creo que es tan difícil aceptarlo porque venimos de una educación greco-romana. Eh, Hemos heredado los números, hemos heredado el alfabeto, hemos heredado la filosofía, hemos heredado también la astrología, los mitos grecorromanos y lo mismo ha sido también pues con respecto a la ética, que es un fragmento de la filosofía, ¿no? Y para los griegos, pues bello, verdadero y bueno eran lo mismo. Venus era representante de todas estas virtudes juntas.
Entonces, cuando decimos que Venus es representante de la verdad o símbolo, perdón, representante de la belleza o símbolo de la belleza, intrínsecamente estamos diciendo también que es representante de lo que es bueno y de lo que es verdadero. ¿Mm? Entonces tenemos nos hemos comido de alguna manera esta única manera de ver la belleza o de entender la belleza, de descifrarla y desmenuzarla y de crearla también. Y, y la verdad es que para mí la belleza va mucho más allá de nuestros cánones o de nuestra capacidad de entendimiento, así como la verdad, ¿no? Así como la bondad. Creemos que bueno es lo que puedo entender desde mi parámetro de bondad y no, bueno, va mucho más allá. Todo lo que sucede en el mundo es bueno, todo lo que sucede en el mundo es verdadero y todo lo que sucede en el mundo es bello. Y uno dice, pero ¿cómo así? Si hay gente que vive en esclavitud, si hay violaciones, si hay, bueno, una cantidad de situaciones tremendas y dolorosas. Y es simplemente porque desde nuestros ojos, desde nuestra óptica, no podemos entender ese grado de belleza y ese grado de bondad y ese grado de verdad, porque es tan inmenso, es tan supremo y es tan abstracto que desde nuestra mirada humana es realmente un desafío enorme llegar a entenderlo, ¿no? Y cuando recordamos esto también la belleza comienza a adquirir otro matiz y nos damos cuenta que no hay nada en nuestra vida ausente de belleza. Es como, aún en esas situaciones en las que estamos así como, ah, estoy sin plata, no sé qué, estoy endeudada, sea lo que sea, ¿no? Me está pasando, me estoy divorciando, qué sé yo, con todas las situaciones que nos pueden suceder, al final es como, igual estás viviendo en belleza. Sí, sabes, aquí yo te escuchaba y yo decía, aprender a ver esa belleza es una, yo no diría que una habilidad, pero es algo que cuando empiezas a hacer esa exploración creativa se empieza a despertar. Es como si, como dices tú, como si un velo se cayera y dejáramos de querer entender la belleza para simplemente verla, ¿sí? Como Ujú, reconocerla y la sientes, ¿no? Entonces, lo que tú decías me encantó, como el hilo de sangre que baja hacia el mar y forma arreboles. Eso no necesitas entenderlo, solo necesitas verlo y sentirlo, ¿no? ujú, Es eso que logra el arte en las personas, poderles regalar, poder despertar, poder recordar cómo ver la belleza en todo, ¿no? Y sobre todo cuando me pasaba mucho, que yo me reunía con un artista que estudió en Suiza y demás, y él decía, es que muchos parámetros europeos cuando los traes a Colombia, lo de acá no se hace arte, porque no cumple los parámetros de belleza y los cánones europeos. Y él decía, pero acá cuando realmente vemos la belleza desde esta cualidad humana, divina, que está en todo, decía, estamos llenos y rodeados de expresiones de belleza, o sea, de una forma basta, él decía es que, y de hecho sus obras allá iban era a defender la forma en la que nosotros al menos culturalmente concebimos lo bello. ujú, Y entonces yo decía como, wow, qué increíble, porque cotidianamente nos pasa mucho que nos comparamos como cuando estás haciendo, no sé, un collage, una acuarela, un rostro, lo que sea que estés creando, cualquier cosa, entonces empiezas con este parámetro de quién va a juzgar si esto es bello o no, ¿no? Entonces tú dices, no, porque no se parece al detalle, no, no es bello y lo guardas y lo escondes porque no cumple el parámetro, ¿no? Y escondemos el arte. Y entonces dejamos de hacerlo porque es que nadie nos lo va a juzgar de bonito porque no cumple el parámetro, ¿no? ujú. Y siento que esta también es una invitación para mí, para todos acá, de recordar que esa belleza no se mide, no se entiende, simplemente se expresa y se comparte y se vive, así como lo decías tú. Ujú, Y pasa mucho también que a veces uno ve unas obras de arte que uno no logra entender, pero cuando las ve con estos ojos de belleza, dice uno, ya sé dónde está la belleza de esa obra, aunque parezca una cosa desastrosa o que no tiene sentido, ujú, pero la sientes y la y logras ver realmente lo que había detrás ujú. de ese artista o de esta obra. Entonces Totalmente. es algo que se vuelve Eh, cotidiano también. Me viene en mente Caravaggio, que en su tiempo fue completamente incomprendido porque la belleza
ética de los santos y las vírgenes y del Cristo la podía ver en la gente de la calle, ¿no? En las, como diría mi abuela, en las mujeres de la vida alegre. Es que no sé, creo que hay muchas palabras que no se pueden decir, creo que he dicho muchas, de hecho. Bueno, sí, en ladrones, en gente como de la mala vida, por así decir, y era algo que la iglesia juzgaba tremendamente, y hay obras de él, inclusive la mayoría, visualmente, emotivamente son muy dolorosas y difíciles de sostener, ¿no? O sea, por ejemplo, La Medusa, que es un autorretrato, es un autorretrato, pero puesto, pues, poniéndose él en los zapatos, pues, de la medusa, habiendo sido decapitada, ¿no? Entonces toda la sangre, esta cabeza colgando, las serpientes aún removiéndose entre ellas porque aún siguen vivas y ha llegado todavía sangre hasta su pulso vital, ¿no? Un montón de imágenes cruentas, pero innegablemente bellas. Siento que quizás podríamos medir la belleza en más, más que en parámetros morales, en el impacto emocional y la capacidad que tiene de transformarme y de hacerme renacer de alguna forma, ¿no? Exacto, es como ese lenguaje que no usa palabras Ujú. para hacerte mover, ¿no? Como que algo te llega y lo que tú decías, muchas veces pensé ahorita, y yo creo que esta historia la he contado en algunos espacios, no sé si aquí, pero en el Museo de la Colonia en Bogotá, la primera sección, pues habla, está todas las obras que usaron los españoles para, un poco como para expandir el mensaje de la religión en Ujú. los pueblos que iban colonizando. Y una de las críticas que hacían era cómo la imagen de la Virgen María impoluta, con esa mirada hacia el suelo, con esas obras que, casi que ella es un ángel en estas obras, eran el referente de lo que debía ser una mujer, Ujú. ¿no? Entonces ella es su ejemplo a seguir y de cómo inclusive desde esa belleza canonizada o parametrizada, bueno, las mujeres se comparaban con ese modelo a seguir, ¿no? Y Ujú. entonces era como, no soy tan bella como ella porque no soy tan sumisa o no soy tan angelical o no represento esos cánones, ¿no? Y también Ujú. impactan inclusive la forma en cómo las mujeres nos autopercibimos, ¿no? No Ujú. sé por qué terminé llegando allá, pero llegó a mí esta idea de, sí, claro, de cómo inclusive ese parámetro de belleza nos marca y, no, y nos, sí, como que está ahí hablándonos al oído, inclusive de una, aunque puede ser de una buena manera, también de una manera que nos hace cuestionarnos quiénes estamos siendo desde ese modelo y de imagen de mujer, por ejemplo, Totalmente. pensando en Sí, el arte. sí, de acuerdo. Pero es justamente eso es lo que pasa con la estandarización del arte, ¿no? Uh -huh, Entonces, cuando todos los artistas tienen que hablar bajo un mismo patrón estético, bajo una misma ética y una misma moral, bajo un mismo, una misma temática, ¿no? Como todo lo que pasaba, por ejemplo, en época medieval y renacimiental, donde la única forma de hacer arte era hablar de la historia de Cristo y de los santos y de los apóstoles y de la Virgen María. Entonces, cualquiera que fuese el mensaje que tú quisieses entregar, tenía que pasar por ese filtro, ¿no? Entonces, cuando hay artistas que aún dentro de ese filtro, como por ejemplo Caravaggio, se salen, son censurados y como le sucedió en su caso, inclusive asesinados, ¿no? Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Cuando sucede cuando el arte es estándar, cuando hay, por ejemplo, fíjate también en el comunismo, en el fascismo, también vemos ese mismo tipo de patrón en el que la estética también comunica unos ciertos valores éticos, morales, etcétera. Eh, necesariamente me voy a estar todo el tiempo comparando con una única forma, uno o dos arquetipos máximo. y, y me voy a estar confrontando con ello constantemente, mientras que cuando hay una variedad mucho más vasta, más amplia de
arte, de expresiones artísticas, pues entonces ya mi ser de alguna u otra forma se va acomodando, va encontrando un lugar aquí o allá, ¿no? Siento que va por ahí también y por ello también la necesidad de que todos cada vez más expresemos, ¿no? Nuestra visión del mundo, pongamos sobre la mesa, compartamos nuestros dones y dotes creativos y así vamos nutriendo también no solamente la creación divina, sino la posibilidad de que todos ocupemos un lugar en alguno de los arquetipos que van surgiendo de las manos de quién sabe quién. Mm. Amo, o sea, yo estoy escribiendo exactamente eso, porque era como hoy tenemos la oportunidad de Ujú, encontrar diversidad de expresión creativa y es lo que tú acabas de decir, es la oportunidad que tenemos de mostrar y compartir nuestra única y esencial visión del mundo, ¿no? Desde lo que compartimos al hablar, al escribir, inclusive al pintar, y es decir, por primera vez en mucho tiempo tenemos, desde hace rato lo tenemos, pero es reconocer que lo podemos hacer, ¿no? Que ya tenemos esa libertad de ujú, expresión ujú, realmente y de empezar a, como tú decías, a mostrar que la belleza tiene infinitas formas, la de cada persona. ¿Sí? ujú, Lo que tal tú cual. decías del arte sacro, esa es tu visión de belleza. Y yo podría hacer arte sacro y me quedaría completamente distinto. Yo creo que sería muy renacentista. Pero es eso, cuántas visiones del mundo me puedo yo imaginar a través de cada par de ojos que de cada mujer que decide elegir empezar a compartir su expresión, ¿no? Como que una misma situación tiene infinitas posibilidades de ser a través de quien la Y de comparte. todas las mujeres que una misma mujer es, o sea, todas las artistas que habitan una misma persona, ¿no? Y aparte hay algo que, de hecho, vengo soñando hace un tiempo con tomarme el tiempo y el espacio para escribir un ensayo acerca de la imagen. Acá mis confesiones. Y es que vivimos en un tiempo extremadamente afortunado. O sea, fíjate cómo era la relación, cómo era el vínculo entre ser humano e imagen. Hablemos, por ejemplo, de la época medieval y renacimental que acabamos de citar. O sea, la imagen era una forma de alfabetizar al pueblo, pero era extremadamente distante al pueblo, porque no cualquiera podía pintar, porque tenías que entrar a una escuela, porque tenías que ser aceptado por un gran maestro y comenzar a hacer el trabajo, poco a poco preparar los pigmentos, preparar la tela, eventualmente un día te dejaba pintar algo insignificante en el rincón de la tela o del fresco. Eh, y en cambio hoy tenemos una capacidad de crear imagen tan inmediata y tan democrática que es impresionante. O sea, con un computador, con un teléfono, con papel y hoja, hoy tenemos una accesibilidad a la imagen tremenda y entonces una capacidad creativa, expresiva que es sí, era impensable, ¿no? En esa época, en ese tiempo. Escribimos la mayoría de nosotros. ¿What? ¿Viste? O sea, tenemos el regalo, el don de poder expresar nuestra visión del mundo y poder compartirla. Y es un regalo que yo siento que tenemos que honrar siempre desde mi perspectiva, ¿no? Con también una sensación de deber, ¿no? De respeto, de orgullo, de honor, de honra, ¿no? Que cada una de mis creaciones pueda estar permeada por esa honra, ¿no? Por esa cabalidad que pongo en cada pincelada o en la palabra o en lo que sea, porque, claro, también puede suceder el opuesto, no es tan fácil hacer imagen, no es tan fácil hacer texto, que cualquier cosa, ¿sí? Así no sea genuinamente mía, así no venga genuinamente de mi propia perspectiva y mi propio entendimiento del mundo, se convierte en imagen y en texto, ¿no? Entonces, sí, no sé, ay, me siento como en la paradoja, ¿no? Como, claro, la belleza está en todo, efectivamente, pero también siento que hay una virtud en la búsqueda de la belleza, desde el propio lenguaje, digamos. Sí.
Exacto, sí, creo que yo iba a ir ahí, era si hoy tenemos ese don y esa capacidad de expresar nuestra propia visión del mundo, pues podemos elegir cuál es esa visión que queremos compartir del mundo, ¿no? Y ahí Mm, nos devuelve como al qué es eso que habita en mí, que desea salir en forma de esa expresión, ¿no? Como reconocer también como todo ese universo interior que al final es auténtico y es propio, que nos guía hacia mostrar esa verdad o esa visión de la belleza que tenemos dentro, ¿no? Que nos ujú. dice como mira hacia adentro, obsérvate y descubre cuál es esa visión de belleza que está muy viva en ti, que no se parece a la de Amaris, que no te la va a copiar la inteligencia artificial, porque es tú, esa Ujú. verdad interna, ¿no? Que está conectada con lo más auténtico de ti y que nadie más lo puede hacer, ¿no? Que siempre digo yo, si no eres tú, ¿quién lo va a hacer? O sea, nadie más puede poner esa forma única de belleza en el mundo, que está Ujú, sembrada ahí adentro ujú. tuyo, ¿no? En tu autenticidad, en tus gestos, en tu tono de voz, en tu historia de vida, en unos elementos tan particulares que hacen que tu verdad sea única. Totalmente, totalmente de acuerdo, qué hermoso. Qué hermoso. Y también tiene mucho que ver con lo que nombrábamos en algún punto, como esto de poder mirar a Dios a los ojos es fundamentalmente comprendernos como co-creadores de la realidad y entender que tenemos un rol protagonista de alguna manera, ¿no? A mí me gusta imaginar o me gusta sentir que todo lo que existe ha sido creado para mí, absolutamente todo. Cada árbol, cada hoja, los pájaros, no todo, la montaña, las ciudades, todo existe para mí. Y entonces con esa sensación, ¿no? De importancia también, de autoimportancia, pues que quiero crear y que quiero imprimir en este mundo que con tanto cuidado y atención ha sido creado exclusivamente para mí y para la creación que yo entrego de vuelta en este mundo. Y esto obviamente es para cada quien, es decir, Francisco es lo mismo, Francisco, el mundo fue creado para ti. Claudia, Claudia, el mundo fue creado para ti. Entonces nos ponen, ¿no?, a todos en este lugar de, pucha, soy tan impresionantemente importante para Dios, soy el centro y el foco de su creación que he de poner en esta creación solo lo más precioso y verdadero de mí, no solo lo que venga desde mis entrañas y desde mi corazón y desde mi esencia más genuina, ¿no? Y cuando me pongo en esa perspectiva, entonces ya comienzo a tomar mi vida, ¿no? Como lo que ahora llaman como desde la visión del main character, como siendo el personaje principal. Y cuando soy el personaje principal, pues tomo responsabilidad y comienzo a ver que todo en mi vida, todo, absolutamente todo, es creatividad. O sea, yo puedo poner creatividad en los actos más simples y a mí me gusta mucho, bueno, acá no lo vamos a ahondar, pero últimamente me gusta mucho traer en los cursos, en las formaciones, una palabra de mi maestro y es que aún ir al baño es un acto creativo, porque ahí tú estás entregando un pagamento muy precioso, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera yo me siento en la taza y hago lo que tengo que hacer? ¿De manera creativa o de manera automática? ¿De qué manera me estoy alimentando? ¿Como ahí al frente del televisor? Porque pues sí, da igual. O estoy comiendo en presencia, qué sé yo, disfrutando con mi familia, mirando el paisaje, sintiendo los sabores, ¿no? Respirar. Siento que es importante recordárnoslo constantemente porque lo olvidamos y yo en primis. Olvidamos todo el tiempo que vivir es un acto creativo, que estar acá existiendo es un acto creativo de nuestro cuerpo que hace un esfuerzo impresionante sin ni siquiera decirnos nada. Sí, mi corazoncito funciona, mis piernas caminan, pienso, sí, sin que nadie me esté diciendo, oye, entonces recuerda que tienes que pensar, recuerda que... No, todo sucede de una manera tan mágica y perfecta que lo único que yo puedo hacer es devolverle a esta realidad lo mejor que tenga, ¿no? Y convertirme entonces en co-creadora, ¿sí? Me encanta. Sí, es que justo aquí, si el mundo fue creado para ti
¿realmente lo estás disfrutando? Ujú, Claro, porque es que nos ponen en el lugar de si todo ya te está siendo dado y que esta es una versión muy creativa y es decir, eh, eso, nada, o sea, tú no tuviste que hacer nada para que pusieran el árbol, no tuviste que hacer nada para que el sol salga y se oculte, no tuviste que hacer nada para que el agua se produzca más que transportarla hasta donde tú vives, pero en esencia muchas cosas de las que ya son, no tuviste tú que crearlas, no creaste la casa, no creaste la carretera, o sea, los alimentos salen de la tierra o de la planta que corresponda, entonces todo ya está dado, ¿no? Y entonces te ujú, lleva a la pregunta que, primero, ¿qué tanto estás disfrutando de eso que te está siendo dado, ¿no? Que yo a totalmente. veces digo como la creatividad, por eso decía, lo devuelve a uno a un estado de belleza, que tal cual lo que tú estás Sí, diciendo, cada momento cotidiano se vuelve un momento para disfrutar eso que ya me está siendo dado. La ropa que tengo, el escritorio que tengo hoy, el techo que tengo hoy, la pared que tengo y que digo, si ya me fue dada esta pared, pues hagámosle un mural para que se vea aún más bello, ¿no? Y es claro. como pongo belleza en mi cotidiano, inclusive si eres un ingeniero, ya tienes un computador que te fue dado, ¿cómo lo cuidas? O qué decides hacer con ese computador o con eso que estás aprendiendo, con eso que ya te fue dado, que inclusive el conocimiento ya te fue dado. ¿Cómo lo Ujú, vas a hacer? Le vas a poner belleza y lo vas a disfrutar. Y aprovechas el Excel y haces que eso sea algo lleno de ujú. belleza. Yo siempre pongo el ejemplo del Excel porque es algo que la gente no ve como bello y a mí me parece que usar Excel es mágico. Hay un artista Claro, japonés que hace horas, hace paisajes con Excel. De hecho, imagínate a esto. propósito, No, y a mí me parece maravilloso poder llevar las cuentas, las fórmulas, o sea, yo digo, hay una belleza en usar Excel. Felicito a todos los que saben hacer macros y manejan Excel como unos cracks, porque me parece que ordena, que permite lo que tú decías, es una forma distinta de aprovechar y disfrutar eso que ya nos fue dado. Y entonces al final no tiene que ver con que yo pinte únicamente o ujú, con que yo baile, sino ujú, con cómo yo elijo ver la vida con belleza todos los días y en todo momento. totalmente. Desde mi propia labor, o sea, no todos tienen que volverse artistas, no todos tienen que volverse chamanes, o sea, necesitamos panaderos, contadores, todo, pero personas creativas, sí, creativas, es decir, personas que están en presencia. O sea, yo siento que esto que hablábamos de que todo ya está dado, aún, aún si yo estuviera en una situación muy precaria, es como, bueno, hay aire y ya está el aire y lo estás respirando, o sea, ya eso es ganancia. Y así con todas las pequeñas cosas, y cuando comienzas a ver el mundo desde esta perspectiva, es como si cada una de las cosas que existe es una herramienta creativa. ¿No? Entonces me encuentro en este dilema, estoy en este momento difícil de mi vida donde no sé cómo salir de deudas y de repente se me ocurre una idea genial con todo lo que ya está dado. Entonces, cojo una hoja y hago origami con la hoja del árbol, o sea, ¿me entiendes? ¿Qué sé yo? Y la hoja estaba ahí tirada en el piso, pero es esta perspectiva de comenzar a ver todo como una herramienta creativa para expresar mi auténtico ser. Y, y siento que ahí es cuando nos entregamos y le entregamos a la humanidad y a la divinidad los mayores regalos. Entre ellos la gratitud y la maravilla de Me estar vivo. encanta, me encanta. Siento que sí, al final un ser creativo es un ser que tiene esa capacidad de, como tú decías, de tomar lo que ya está dado y transformarlo en más belleza. Así Ujú, es, ujú, me es encanta. tan sencillo Resumen, el resumen de la charla. resumen. Fantástico. Sí. Ay, Ama, muchas gracias. De verdad, esta conversación ha estado súper nutritiva. Me encanta esta gran conclusión acerca de lo que es ser creativo. Ujú. Y para cerrar, quería preguntarte a ti qué te inspira. Uf, no sé, es difícil ponerlo en pocas palabras. Siento que lo que me De lo inspira cotidiano, de lo que tú tienes en tu día a día, ¿qué te inspira? ok, bueno, mi respuesta iba a ser, siento que me inspira a estar viva, como las sensaciones de la piel, los olores, las texturas, las flores. Y en lo cotidiano,
Para mí en este momento son una gran inspiración. El cerro tutelar de mi territorio y la Laguna Madre. Son grandes inspiraciones porque a través de su visión he podido aprender a leer el territorio desde otro lugar, desde otra perspectiva y, y eso me ha mostrado también eso, como puedo salir de mi biografía, de la historia que me cuento, de estos ojos mundanos y cómo puedo comenzar a ver con otra mirada, ¿no? Más del espíritu, quizás. Son gran inspiración para mí, mis hijos. Ahora estoy de hecho en un proyecto que no, bueno, no puedo contar todavía bien de qué se trata, pero es un proyecto en el cual estoy intentando eh, comunicar a los niños mi propia visión de la teología. Eh, y obviamente esto nace desde la necesidad y el deseo de explicarle a mis hijos cuál es mi visión de la teología, que es Dios, ¿no? Porque justo el mayor Nemo está en esta etapa, tiene 4 años y medio, en la que comienza a preguntarme, porque me oye hablar, ¿no? Y me dice, ¿qué es Dios? Y yo le pregunto, bueno, ¿y tú qué crees que sea? Algo así como un espíritu, me dice. Bueno, sí, sí, pero quiero contarte también lo que yo veo y luego escucharte a ti y que podamos, ¿no? Como seguir tejiendo este diálogo. Así que, bueno, mis hijos seguramente son una gran inspiración, además porque siento que cada hijo trae la develación de un don que uno no conocía de uno mismo o que uno no había aceptado y esta casi como imposición de la vida, de tienes que ponerlo al servicio del mundo y de la humanidad. Siento que los hijos son un impulso enorme para que mostremos todo lo bonito, todo lo maravilloso, todo lo fantástico que hay dentro nuestro, con todo el miedo, con ¿no? toda la dificultad que pueda haber, pero nos impulsa a ello. Así que sí, la maternidad siento que ha sido un portal inmenso para mí, junto con todo lo que he venido descubriendo y que en realidad es el camino que vengo recorriendo desde muy niña, y es este de la teología, del preguntarme cómo funciona la energía, del preguntarme quién nos ha creado, qué nos ha creado, y esas preguntas así existenciales se van tejiendo con la maternidad y la vida cotidiana. Y siento que esa es como la gran inspiración, sí, como salir de mi casa y ver la montaña y mis hijos y las flores de mi jardín, mm, ese tipo de Me cosas. encanta, sí, porque a veces sentimos que lo cotidiano está lejos de nosotros, ¿no? Que tenemos que hacer algo como para ir a buscarla y realmente está tan a la mano, ya está dada la inspiración y es simplemente verla y encontrarla ahí en eso cotidiano. Mm, Me identifico mucho contigo con la maternidad porque de alguna manera mi proceso creativo ha estado muy marcado por mi hijo, o sea, es un inventor nato y entonces Me encanta. tal cual, llegó para recordarme y decirme, como cuestionarme. Yo siempre pongo un ejemplo que él dice, es que los adultos son muy aburridos y yo no quiero ser un adulto aburrido. Entonces, Ah, claro, fue el espejo de mírate si estás siendo aburrida y vuelve a darle la vuelta a esos dones y a esa curiosidad y a esa imaginación para entender su lenguaje, porque él desde su visión está diciendo que los adultos son aburridos, ujú, ¿no? Y entonces volver a entrar en esa visión de cómo puedo jugar, cómo puedo reírme de las cosas y cómo puedo volver a ponerle como esa curiosidad a todo, ¿no? A lo cotidiano. Y mm, que podamos entendernos entre los dos, ¿no? Porque eso es ujú. como, como el reto, ¿no? Que uno tiene el lenguaje adulto y ellos tienen otro lenguaje que nos enseñan. De alguna manera ese es el reto, ¿no? Como entrar en su lenguaje. Entonces, para mí ese ha sido el reto. Muchas gracias Ay, por el recordatorio. Eh, qué hermoso. Ama, muchas gracias de verdad por estar en este espacio el día de hoy, por recordarnos que la belleza está en todo,
por recordarnos de nuevo como esta conversación con Dios y con el Espíritu que al final atraviesa toda nuestra existencia, desde quienes somos hasta que creamos, hasta lo que hacemos, por compartirnos tus pasiones y por recordarnos que todos somos creativos siempre, independientemente de lo que hagamos. Muchas, muchas gracias por Gracias aceptar esta invitación y por estar en este espacio. a ti por el espacio y con todo el deseo que nos sigas inspirando y guiando en nuestras propias creaciones. Que así sea. A todas las personas que nos acompañaron, muchas, muchas gracias. Yo siempre etiqueto a las musas que están en los lives, en la publicación, para quienes quieran seguir y conocer mucho más de el trabajo maravilloso que hace Amaris. Entonces, ahí van a encontrar la información. Muchas, muchas gracias y nos vemos en un próximo miércoles de musas. Que estén todos muy, muy bien. Linda noche. Linda noche. Chao.